Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer el tema 2.6, que es reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y filiación. Los integrantes son Cruz Buenrostro Aldalí Astrid, Jiménez Luna Jennifer Amairani, Ramírez Fuentes María Fernanda, Salinas Mendoza Andrea y su servidora Alcántara Gallardo Pamela. La que sigue, por favor. Ok, partimos de una breve introducción. Nuestra exposición va a abordar lo que es el reglamento de la Ley del Seguro Social con el fin de conocer qué obligaciones tienen los patrones para con los trabajadores y con el mismo instituto. La que sigue, por favor. Ok, empezamos con el título primero en disposiciones generales. Nos habla del artículo 1, en donde el presente reglamento establece las normas para quienes. Este artículo nos habla de estas 7 fracciones que se las voy a resumir. La primera fracción nos habla de los patrones obligados, que los patrones tienen la obligación a dar de alta a sus trabajadores. La segunda nos habla de qué es lo que nosotros debemos de hacer como trabajadores. Nos dice que el aseguramiento de los sujetos de continuación o incorporación voluntaria. En este caso nos referimos a que si una persona trabajadora es una persona física, se puede ella integrar al instituto sin necesidad de que un patrón lo dé de alta. El tercer rubro nos habla de que todo tipo de pagos están incluidos aquí. ¿Cuáles son estos tipos de pagos? Se refiere a los ingresos que tiene el IMSS. Todo lo que genere el seguro de una manera mensual o bimestral. El cuarto rubro nos habla de una clasificación de empresas de acuerdo al giro para determinar los riesgos de trabajo. Más adelante lo vamos a ver, vamos a tocar un poco lo que es el capítulo 8. En el capítulo 8 viene un listado y en ese listado se le dice al patrón o se le determina cuál es su nivel de riesgo de acuerdo al giro que tiene. Nos vamos a la parte 5, al rubro 5, que nos habla de un dictamen y corrección. Ese dictamen es el que el patrón tiene que entregarle al instituto. ¿Para qué? Para que el instituto sepa cuántos riesgos de trabajo, cuántos accidentes de trabajo hubo y así sacar un promedio. El número 6 nos habla de comprobaciones, requerimientos de pago y nos habla básicamente de que el patrón tiene que dar cuentas, ¿no? En este caso, el patrón tiene un listado, tiene que cumplir con un listado de los trabajadores que va a dar de alta y ese lo tiene que entregar al IMSS para que vea, ¿sabes qué? IMSS, instituto, tengo aquí a mis trabajadores y esto es lo que le corresponde a cada uno. Y el rubro número 7 nos habla de pago de multas o incumplimientos por parte del patrón. La que sigue, por favor. Ok, el artículo 5, seguimos en el mismo título, nos habla de que todos los patrones están obligados a hacer todo tipo de trámites por medio de recursos ópticos, digitales y usar el número patronal. En este caso es una firma electrónica que el instituto le está dando. Cabe aclarar que en este artículo nos habla de que esta firma tiene la misma validez, a pesar de ser electrónica, tiene la misma validez que ser una firma escrita y que nos habla también de que el patrón lo que tiene que hacer es presentar su listado de los trabajadores que tiene ante el IMSS y estos datos los tiene que presentar a un periodo no mayor a 5 días hábiles. Si pasa el patrón de no reportar esta información después de esos 5 días hábiles, se considera que la información nunca le llegó al IMSS. La que sigue, por favor. Nos vamos al título segundo, que es la afiliación en el capítulo primero del registro de los patrones. La que sigue, por favor. Y es el artículo 4. El artículo 4 nos dice básicamente que el instituto proporcionará del registro patronal nombre o razón social, actividad, clase y su fracción. La fracción se refiere al riesgo de trabajo. La fracción es un elemento que el instituto le otorga al patrón. Y en este caso, el instituto, como les mencionaba, le va a dar al patrón este documento, en donde viene lo que es también el domicilio, la firma electrónica, el nombre y la firma de quienes se van a dar de alta. Ok, abajo tenemos que el patrón deberá demostrar este documento cuando quiera realizar cualquier tipo de gestión dentro de las unidades del instituto, ya sean centrales o de operaciones administrativas. La que sigue, por favor.
Ok, y nos vamos al artículo 18, que es aquí en donde la empresa se registra. Si la empresa se registra por primera vez o cambia de actividad, tiene el derecho a autoclasificarse, lo que les venía comentando. En el artículo octavo, en el título octavo, perdón, del mismo reglamento, nos habla de cuál es el nivel de riesgo que tiene dicha empresa. En este caso, pongo algunos ejemplos porque la lista es grande, pero viene el giro de agricultura, el giro de industrias, el giro de extracción y de industrias de transformación. Aquí es cuando el IMSS va a decir, ¿sabes qué? Patrón, tú tienes este nivel de riesgo, entonces te toca tal rubro. Y así se va consecutivamente. Bien, buenas tardes, mi nombre es Abdalis Cruz Buenrostro y continuando con el artículo 24, este nos indica que las cuotas del seguro de riesgos de trabajo que deben de pagar los patrones conforme a la disposición de la ley, este reglamento o por sentencia definitiva, van a ser las que resulten de aplicar la prima media de la clase que corresponda, es decir, van a ser determinadas por el mismo patrón y validadas por el instituto al salario base de cotización en los términos de esta ley y de este reglamento. La siguiente, por favor. Bien, continuando con el artículo 28, este nos indica que cuando el patrón comunique un cambio de actividades o una incorporación de nuevas actividades, ya sea compra de activos o cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato o fideicomiso traslativo, así como un cambio de domicilio, una sustitución patronal, una fusión o escisión, este deberá de informar la clase, la fracción y la prima que corresponda al instituto y a la ley. Aquí nos informa también que el instituto tendrá que validar o rectificar la clase, la fracción y las primas señaladas por el patrón. En la primera fracción nos indica que si la empresa debe cambiar la clase por encontrarse en alguno de los casos previstos, en este artículo la prima que será colocada será media de acuerdo a su nueva clase y con la cual se van a cubrir las cuotas del seguro de riesgos de trabajo hasta el mes de febrero, inclusive del año siguiente a aquel que cumpla un año natural completo en su nueva clase. Esto se entiende que sea del 1 de enero de, del 1 de enero al 31 de diciembre. Así como también nos indica en la segunda fracción que si ocurriera un cambio de clase después de iniciado el periodo, la prima media le va a corresponder a la nueva clase y a la modificación de dicha prima solo se computará la siniestralidad del periodo anual siguiente. Esto nos lo indica en la fracción 2, que en caso de cambio de domicilio patronal que no conlleve modificación de la clase, la empresa va a continuar con la misma prima. Así como la fracción 3 nos indica que en caso de sustitución patronal que no implique cambio de actividad, la empresa va a continuar con la misma prima. Y la fracción 4 que nos indica que en caso de fusión, la empresa deberá proporcionar la información relativa a los riesgos de trabajo, a los riesgos de trabajo terminados en el periodo anual previo a la fusión. También nos indica que cuando la fusión no implique cambio de clase, pero la empresa fusionada y la fusionante tuvieran las primas diferentes, las cuotas del seguro que se van a cubrir va a ser de acuerdo a los riesgos de trabajo terminados en el último periodo anual del fusionante y la fusionada si se fijará la nueva prima conforme al artículo 38 de este reglamento. Así como también nos indica que la prima se determinará de acuerdo por la empresa fusionante. De no hacerlo, el instituto fijará con base a la información
de acuerdo a la siguiente fracción, que aquí se trata de en cesión. En caso de que sea en cesión, este deberá proceder a los términos siguientes. Es decir, el inciso A, cuando la empresa incidente se extinga por efectos de la emisión, por haber transmitido la totalidad de los bienes, o dos o más empresas, o para manifestar su baja del instituto, y las empresas encidadas se van a ubicar en la prima media de la clase que les corresponda, así como el inciso B, que nos indica que la empresa decidente cuando la empresa decidente no se extinga por efectos, este será transmitido, de haber transmitido solamente una parte de bienes a una o más empresas, la decisión no implica cambio de actividad para la empresa. Esta va a continuar con la prima clasificada que tenía hasta antes de la escisión, y las empresas escindidas se ubicarán en la prima media de la clase que corresponda. Esto también va de acuerdo al reglamento, conservando la prima hasta que haya completado un periodo anual completo, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y la fracción 6, que nos indica que en cualquier circunstancia que afecte su registro, se estará dispuesto a las reglas establecidas en la fracción 7. El artículo 29 nos indica que el instituto, en los términos de la ley, va a tener o va a verificar la clasificación de un patrón cuando lo manifestado por el patrón en la inscripción no se ajusta a lo dispuesto a este reglamento, cuando ya sea por omisión y precisión de la información que el patrón nos está brindando, la clase no sea correcta, así como los supuestos previstos en el artículo anterior, también como la fracción 4, que nos dice que en los casos de clasificación inicial y en caso de que exista una solicitud patronal por escrito, esté en desacuerdo, así como cuando se derive una corrección o un dictamen derivado de un contador público. Y bueno, en caso de que, en los casos que señala el párrafo segundo del artículo 18. El artículo 32 nos indica que los patrones van a revisar anualmente la siniestralidad para determinar si pertenecen a la misma prima, disminuye o aumenta. Y bueno, la fracción 1 nos indica que la siniestralidad se va a obtener en base a los casos de riesgo de trabajo terminados durante el periodo comprendido, que estos siempre van a ir del 1 de enero al 31 de diciembre, así como para fijar la prima se va a considerar el valor del grado de la siniestralidad de la empresa. La fracción 3 nos indica que la misma prima obtenida conforme a las fracciones anteriores tendrá vigencia del 1 de marzo del siguiente año en el que se haya concluido el periodo y hasta el último de febrero del año subsecuente. Así como la siguiente fracción, la 4, que nos indica que si se trata de empresas de reciente registro por el instituto o que hayan cambiado de actividad, la disminución o aumento de la prima se va a proceder atendiendo lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 anteriores. Y la fracción 5, que nos indica que los patrones van a tendrán que presentar al instituto durante el mes de febrero los formatos impresos o dispositivos magnéticos generados por el programa, en donde se haga constar que los casos de riesgos de trabajo terminados durante este periodo, que es un año, será precisado con la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo. La fracción 6 nos indica que el instituto va a verificar la información que las empresas proporcionen contra sus registros y va a determinar si la prima manifestada no es congruente con la obtenida por el propio instituto. Así como la fracción 7, que nos dice que en caso de que el patrón haya efectuado su determinación de prima y presente el aviso de baja en su registro ante el instituto, este aviso de alta en la misma actividad va a continuar cubriendo las cuotas con la clase y con la prima que tenía asignada al momento de la baja. La fracción 8 nos indica que en caso de que la empresa tenga asignados diversos números de registro patronal en el mismo municipio o en el distrito federal, en caso de los
A excepción de los casos ya mencionados en el artículo 21, el cálculo de la prima se va a tomar de las consecuencias de los casos de riesgos de trabajo acaídos por el personal de la empresa, de un mismo municipio o del distrito, terminados durante el periodo. Así como el artículo 33 nos indica que el instituto va a verificar o a determinar la prima del patrón mediante la resolución que se va a notificar mediante el representante legal cuando la prima manifestada por el patrón no está determinada conforme a lo dispuesto al reglamento, así como el patrón en la declaración no manifieste su prima, así como la fracción 3 que nos indica que el patrón no presente declaración alguna, o en caso de que la fracción 4 nos indica que existe un escrito patronal manifestando desacuerdo con la prima y con que sea procedente. El artículo 34 nos indica que para que, bueno, las dejo con mi compañera, perdón. Bien, yo soy Ramírez Fernanda y voy a comenzar hablándoles sobre la definición de siniestralidad, la cual es la cantidad de veces que ocurre algún accidente dentro del ámbito laboral. Dicho esto, ahora continuaremos con el artículo 34, en el cual establece que para que el patrón pueda determinar su prima, debe llevar un registro específico y detallado de su siniestralidad, desde el principio de caso hasta la terminación. Esta información será entregada al trabajador o a los familiares con el fin de que lo hagan, de que se le hagan llegar al patrón para que éste pueda justificar las ausencias de trabajo. El patrón está obligado a recabar la documentación correspondiente para que él se lo pueda entregar al trabajador o a los familiares. Y en caso de que estos no lo hagan, el patrón deberá obtenerla directamente del instituto. La siguiente, por favor. Bien, el artículo 35 habla sobre una de las fórmulas para obtener la probabilidad de los riesgos de trabajo. Les voy a hablar más o menos sobre ella. Dice que la siniestralidad de la empresa se obtiene multiplicando el índice de frecuencia por el de gravedad en el lapso que se analiza. Después de esto dice que el grado de siniestralidad se conforma tomando en cuenta la frecuencia, gravedad de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como un factor de prima, el cual garantiza el equilibrio financiero. Después de esto dice que una vez obtenido el grado de siniestralidad, se debe sumar el 0.05, que es la prima mínima de riesgo, para determinar la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, en el cual se refiere en el artículo 72 de esta ley. El siguiente, por favor. En el artículo 36 explica que el índice de frecuencia es la probabilidad de que puede ocurrir un siniestro en un día laborable y se obtiene al dividir el número de casos de riesgo de trabajo terminados en un lapso que se analice. También menciona que no se consideran como casos de riesgos de trabajo terminados las recaídas, las revisiones de incapacidades permanentes parciales, y bueno, que el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo se obtiene sumando los días cotizados por todos los trabajadores de la empresa durante el año y se divide el resultado entre 365. Después de esto menciona que el número de días de exposición al riesgo se obtiene multiplicando el número de trabajadores promedios expuestos a los riesgos. Y esto es el número estimado de días laborables por año. Y la que sigue, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 37, en el cual se menciona que el índice de gravedad es el tiempo perdido en promedio por riesgos de trabajo, los cuales pueden producir incapacidades temporales, permanentes, parciales, totales y de funciones. También aquí explica un poco sobre otra de las fórmulas
y el significado de las variables, constantes y los símbolos. Después de esto dice que para obtener los días perdidos para el trabajador, se tomarán en cuenta las consecuencias de los riesgos de trabajo en los casos de recaída y los aumentos derivados de las revisiones a las incapacidades permanentes parciales. Para medir el tiempo perdido, si el riesgo de trabajo produce alguna incapacidad temporal, se consideran como días subsidiados. Y después de esto, menciona también que en caso de que sea un accidente mortal o de incapacidad permanente, se tomará en cuenta la duración promedio de la vida activa de otra persona de la misma edad que haya sido víctima de un accidente similar. Dice también que se considera el porcentaje correspondiente de acuerdo con la tabla de evaluación de incapacidades, la cual se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Y por último, también menciona que los días subsidiados por incapacidad temporal, motivados por una recaída y los porcentajes derivados, deberán ser considerados para efectos de la siniestralidad de la empresa en donde se originó el riesgo de trabajo, ya sea en cualquier lugar y en cualquier tiempo en el que se dé. Y eso sería todo por mi parte y los dejo con mi compañera. Me presento, soy Salinas Mendoza Andrea y yo continuaré con el artículo 38. Este establece que se debe de comparar primas cada año para que se calcule por ciento para poder adecuar las cuotas de acuerdo a este año nuevo. Esta se debe de adecuar sobre el salario base de cotizaciones durante un año y se prevé por el artículo 72 de la Ley Federal del Seguro Social. Se da según por categorías desde la clase 1 hasta la clase 5, siendo la clase 1 la más mínima de riesgo y la clase 5 el riesgo máximo para un establecimiento, una actividad. Continuando con el artículo 39, establece que todo patrón que esté acreditado ante ese establece que debe de establecer un factor de prima en un 2 por puntos, que es una clase media, para poder la revisión anual de siniestralidad para determinar la prima de seguro de acción. En el artículo 113 sobre las cédulas de determinación para poder ser presentadas por el patrón. Estas pueden ser en dos formas, en las entidades receptoras autorizadas. Puede ser por un programa informático autorizado, donde el patrón puede pagar por medio de un medio magnético o bien por un pago inmediato. Y también en las unidades administrativas competentes del instituto, y estas son de acuerdo a donde el patrón ya puede elaborar dentro de la cédula igual en el programa informático, sin embargo en la institución, y pagar por un medio médico, o bien también se puede pagar en un cierto lapso de tiempo, o también tiene la posibilidad de pagarlo inmediatamente. Este artículo también establece el medio de rechazo de las cédulas, y pueden ser dos: una porque el medio magnético con el que se va a pagar está en mal estado y pues no deja el procedimiento continúe, o bien la cédula esté mal llenada y pues esto lleve a que no se pueda realizar bien el trámite. También establece este artículo que el patrón puede determinar las cuotas, sin embargo, debe de tener más de 5 trabajadores. Por último, el artículo 196 establece para el capítulo segundo del título segundo del reglamento el catálogo de actividades. Bueno, esta es la imagen, prácticamente es el catálogo de actividades, y tiene como contenido 9 divisiones, y estas consisten en agricultura, ganadería, pesca y caza, según la industria extractiva, la industria de transformación, de construcción, eléctrica, comercio, transporte,
comunicaciones para las empresas, personas y hogar, y servicios sociales y comunales. Y que el grupo es en sí la actividad como tal, la fracción es la descripción de cada actividad, darle como clase a lo que corresponde, y este es el medio que determina qué tipo de riesgo tiene esta actividad. Se puede concluir que el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación se clasifica de empresas, recaudación y fiscalización, establece sobre las obligaciones del patrón, del trabajador, ante el aseguramiento, la inscripción, el pago de cuotas, primas correspondientes ante riesgos de trabajo y multas, tanto como la clasificación de empresas ante la cobertura de seguros sociales, como viene en el catálogo de actividades. Gracias, eso es todo por nuestra parte.